Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de llegar ante ustedes, hasta ustedes, ya sea en sus tablets, en sus computadoras, en sus televisiones, en sus celulares, para poder motivar, seguir motivando al estudio de la palabra del Señor, en este caso con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, mis amados, en este itinerario por Caminando con Jesús un año. Este es el estudio número 16, estudio número 16. Y en esta tarde vamos a reflexionar un poquito acerca de la región en la que Jesús se desarrolló. Usted sabe, los evangelios así lo describen, a Jesús como el Galileo. Y esto era por la región en la que Jesús se desarrolló. Recordemos que Jesús originalmente nace en Belén de Judá, es decir, en la parte sur del territorio de Palestina, que ya hemos visto en un mapa, en un estudio anterior, dónde se encuentra esta región. Se encuentra Judá en el sur, pero cuando Jesús huye hacia Egipto por causa de Herodes, la Biblia nos dice que él no regresa a Belén, sino regresa a Nazaret. Nazaret se ubica precisamente en esta región de Galilea, una parte norte de la región de Palestina o del país de Palestina, en donde Jesús se ubicaba. Y esta región tenía una característica muy especial, puesto de que se le llamaba Galilea de los Gentiles por cuanto pertenecía en un tiempo atrás a un territorio precisamente gentil. Con el paso del tiempo, Israel se fue ampliando, fue dominando este territorio y es muy probable que para tiempos de Jesucristo la región de Galilea estuviese habitada no solamente por judíos piadosos, sino también por otra gente que era extranjera. Así pues, aun cuando Jesús nace en Belén y se desarrolla en Nazaret, realmente su fama empieza a gestarse cuando Jesús cambia su residencia a Capernaum, luego de que Juan Bautista es encarcelado. Usted recuerde que la Biblia nos describe este acto. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, va al desierto, regresa a Nazaret, pero cuando Juan el Bautista es encarcelado por Herodes, dice la Biblia que Jesús cambia su residencia a la ciudad de Nazaret, a la ciudad de Capernaum, perdón. Y Capernaum, ya hemos estudiado, está en la zona, digamos, marítima del mar de Galilea, que en realidad no era tanto mar, sino más bien era una gran laguna. Y allí es donde Jesús pues predica. Pero no solamente la predicación de Cristo se ubica entre Nazaret y Capernaum, sino que su fama se va extendiendo por toda la región y va predicando por toda Galilea. Permítanme compartirles este pequeño mapa que nos va a ilustrar dónde se encuentra la ciudad o la región de Galilea y dónde están las ciudades más importantes. Si usted nota, mi amado hermano, permítanme mostrarle este mapa. Notemos que Galilea se encuentra precisamente en el norte de Samaria, de Perea y a un costado de Decápolis. Esto es bastante importante que definamos. Y ahí quizá usted puede alcanzar a ver dentro del mapa de Galilea ciudades famosas como por ejemplo la ciudad de Nazaret. Ya hemos dicho qué pasó allí. Jesús crece allí. Pero también fíjense, ahí está Caná. ¿Recuerda usted que en Caná se desarrollan las bodas? Las bodas de Caná. Tenemos, por supuesto, la ciudad de Magdala, de donde provenía la famosa María de Magdala. Y un poquito más en el norte tenemos a Genezaret, a Capernaum, a Corazín, a Bethsaida, a Azor. Y bien, aquí tenemos una completa descripción de lo que es la ciudad, digo, la región de Galilea. Y la región era bastante amplia, era bastante rica, tenemos que decirlo. En tiempos de Jesús se dividía esta región muy fácilmente entre una Galilea, vamos a llamar del norte, y una Galilea un poquito más al sur. Allí, en esa región, en la montaña, en la parte alta, era montañosa, pero también tenía valles muy fértiles.
y esta era bastante abundante en cuanto a los sembradíos. Y junto con el mar de Galilea hacían que Galilea realmente fuese una región bastante próspera, no solamente por la pesca que se va a desarrollar en el mar, sino también por toda la cantidad de granos que van a sembrarse y van a cosecharse en esa región. Un poquito más al sur, vamos a decir, ahí donde está esta ciudad de Esitópolis, de Salim, pues había una región desértica, era cierto, pero también tenía bastante, digamos, era una región de que también se distinguía por muchos cereales. Así pues, hermanos, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de esta región, tenemos que entender que es aquí donde Jesús desarrolla la mayor parte de su ministerio. Y entender esta región nos ayuda a entender también, por un lado, las parábolas. Por ejemplo, cuando Jesús habla de las parábolas de la red, por ejemplo, la pesca, pues se ubica en Galilea. Cuando Jesús desafía a Pedro a venir sobre él, sobre las aguas o a él sobre las aguas, pues obviamente también habla del mar de Galilea y hay muchísimas enseñanzas. Pero vamos a determinar un poco esto. Cuando estudiamos los viajes de Jesús por toda esta región, esto nos ayuda a comprender el ministerio y esto vamos a procurar hacerlo en esta sesión. Debo de aclarar, mi amado hermano, que para entonces la idea es que usted esté leyendo los cuatro evangelios, esté leyendo las lecturas que tenemos de Caminando con Jesús un año y que usted pueda identificar, porque quiero decirle que la idea de este estudio es que usted vaya recordando en qué pasajes estamos hablando. Por eso, pues, tenemos que decir que de Galilea los evangelios nos cuentan tres grandes viajes de nuestro Señor Jesucristo por la región. Tres grandes viajes que Jesús hace donde extiende el evangelio y donde se extiende su fama. Si estamos listos, vamos a proceder con lo que ocurre con el Señor durante el primer viaje por Galilea. Y el primer viaje de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra del Señor, va a iniciar cerca de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 31. Esto es muy importante que lo recordemos porque el primer viaje que Jesús hace obedece precisamente al rechazo que tiene de sus paisanos. Recordemos que Jesús, una vez que regresa de su tentación, ¿se acuerda usted? Donde Jesús es tentado por Satanás en el desierto, dice la Biblia que Jesús regresa a sus paisanos y les predica acerca del Evangelio. Pero los ciudadanos de Nazaret no lo aceptan, lo rechazan. Y es entonces donde él cambia su residencia y es aquí donde también suceden al mismo tiempo este encarcelamiento de Juan el Bautista y es entonces cuando Jesús va a desarrollar su primer gran viaje y lo hace a la ciudad de Capernaum. Allí es donde Jesús es bien recibido, especialmente cuando nuestro Señor sana al hijo de un oficial de Herodes. Y esto se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 47. Así pues, notemos en este mapa que Jesús sale de Nazaret y se va a ir precisamente a la ciudad de Capernaum. Quisiera invitarle a que leamos Juan capítulo 4, versículo 45 al 47 para que veamos cómo es que se da este traslado o este proceso. La palabra del Señor dice: Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y aquí pues tenemos, hermanos, lo que es la motivación de Jesús para viajar. Y en este viaje que se va hacia Capernaum, nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo diferentes eventos, diferentes actos. Y es muy interesante cómo estos actos, cómo estos eventos se van desarrollando conforme Jesús camina.
La idea que nos quieren transmitir los evangelios es que Jesús no es que desarrolla su ministerio en un solo lugar, sino que Jesús al caminar, al ir avanzando, al ir viajando, al ir visitando las ciudades, va haciendo los siguientes actos. En primer lugar, tenemos el llamamiento de sus primeros discípulos. Recuerda usted que Jesús durante sus primeros viajes es donde los primeros discípulos van llegando a nuestro Señor Jesucristo. Empieza a ver entonces con estos primeros seguidores, bueno, las primeras señales. Vemos, por ejemplo, el milagro que Jesús realiza en Caná cuando convierte el agua en vino. Pero además de esto, recordemos que suceden las primeras sanidades de nuestro Señor Jesús. Simplemente al recordar al hijo de este oficial de Herodes, tenemos que ver que este oficial, si usted recuerda aquella lectura, llega con Jesús y le pide que lo sane. Perdón, cuando esto no tiene precedente en el relato del Evangelio. Es decir, Jesús nunca había sanado a alguien, pero por fe este hombre llega a Jesús sabiendo que el Señor puede hacer esto. Cuando esto ocurre, perdón, cuando esto ocurre, pues evidentemente el aumento de la popularidad de Jesús va cada vez incrementándose. El Señor está siendo conocido, la gente está llegando a Él, la gente le sigue acompañando, Jesús sigue caminando y es entonces cuando nos enteramos que nuestro Señor está aglutinando a tantas personas que empieza a ver la sospecha de aquellos que no le simpatizan. Y entonces suceden las primeras confrontaciones con los fariseos. Los fariseos no están contentos con la popularidad de Cristo, no están contentos con que el Señor esté aglutinando a personas que le van siguiendo y que le van escuchando de buena manera, y que Jesús en sus discursos también va a lanzar lo que nosotros conocemos como ciertas pedradas a estos religiosos. Están por supuesto, en la mira de la predicación de Jesús, aunque esa no es la preocupación principal del Señor. Y es durante este viaje, durante este primer viaje, en donde coinciden los evangelios que se llevó muy probablemente el famoso Sermón del Monte. No hay con seguridad digamos, un lugar exacto. Hay muchísimas leyendas en torno a dónde pudo haber sido el Sermón del Monte. Hay lugares que algunas personas mencionan. Incluso si usted tiene la bendición de ir a Tierra Santa, se va a encontrar por lo menos con 3 lugares que dicen es el lugar en donde Cristo predicó su famoso Sermón del Monte. Lo que es casi seguro es que es muy probable que el Sermón del Monte se haya ubicado cerca de entre Genezaret, Capernaum o Corazín, porque esta es una región ampliamente montañosa. Y veamos, mis amados, que nuestro Señor Jesucristo sale de Nazaret, tal y como lo indica la flecha, y se va hacia este lugar donde nosotros vemos que está Caná, pero parece ser que nuestro Señor Jesucristo rodeó por todo el mar hasta llegar a Capernaum. Por eso, hay quienes mencionan que muy probablemente el Sermón del Monte se llevó más o menos durante esta región. Pero repito, solamente son probabilidades. No hay nada en concreto que nos diga es aquí donde el Señor predicó su famoso Sermón del Monte. Y le repito, si usted va a Tierra Santa, es muy probable que haya gente que le quiera vender un tour y le diga, vamos a pasar por el Sermón del Monte. Realmente no hay mucha seguridad, se ha querido analizar, pero pues como fue solamente un sermón, fue solamente una vez, pues no hay una excavación arqueológica en el que asegure que es allí donde Cristo estuvo predicando. La región de Galilea, entonces, como vimos en esta diapositiva, es abarcada por Jesús, sobre todo en la parte del mar. Ahora bien, este no fue el único viaje que nuestro Señor Jesucristo hizo, y por eso es necesario hablar del segundo viaje de nuestro Señor por la región de Galilea. Y esto se ubica hacia el capítulo 8 de Lucas. Lucas nos describe que una vez que Jesús ya tiene a sus discípulos, es entonces cuando el Señor empieza a organizar de mejor manera y empieza, o mejor dicho, o regresa a predicar a las ciudades y aldeas. Dice Lucas capítulo 8, versículo 3, versículo 1 al 3, dice,
Aconteció pues después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes, perdón. A diferencia del primer viaje, en donde no sabemos exactamente cuánto tiempo le llevó al Señor Jesucristo viajar, aunque por supuesto, hermanos, siempre va a haber gente, va a haber hermanos que hagan algunas propuestas, que hagan incluso algunas aproximaciones. Nosotros no vamos a hacer eso porque para el caso creo que eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús hace 3 viajes. El primero fue un poco largo, fue un poco pausado, hizo muchas cosas, pero este es mucho más breve que el primero. Para entonces Jesús es ampliamente famoso. Sus seguidores le acompañan en esta gira y esta misma se distingue por las siguientes acciones. En la primera parte, en el primer viaje, nuestro Señor Jesucristo camina aparentemente solo, aunque sí se hace acompañar de sus discípulos, a quienes más tarde va a constituir como apóstoles. Pero en esta sección, Jesús viaja ahora con sus discípulos, ya como formalmente conocemos, ya siendo sus seguidores más cercanos, aunque por supuesto hay cierto debate de que si el Señor ya los nombró apóstoles, de que si el Señor este, no los había instituido todavía. Pensemos que en este viaje el Señor ya cuenta con este número 12, que son, como dice Lucas, ya son sus 12 apóstoles. Y las acciones son, primeramente, estas grandes preguntas de los fariseos. ¿Se acuerdan? En el primer viaje Jesús estaba siendo conocido, así que había muchas preguntas que los fariseos hacían, pero a modo de crítica. No querían tanto que Jesús desarrollara su ministerio y por esta razón trataban de impedirle el mismo. La idea era desacreditarlo. En este segundo viaje Jesús tiene más credibilidad por cuanto ya ha visitado varias regiones, ya a Jesús se le conoce ampliamente como un gran predicador, como un gran taumaturgo, es decir, como alguien que hace milagros y sanidades. Ya no está ese Jesús desconocido, sino es un Jesús ampliamente famoso. Y por eso los fariseos usan otra táctica, ya no se dedican a acusarlo, sino más bien le hacen algunas preguntas, preguntas que tienen la intención de desacreditarlo, de encontrarlo en alguna trampa. Por ejemplo, una de esas famosas preguntas es, Señor, dinos por favor quién es el prójimo. Señor, ayúdanos a determinar qué pasa, por qué tus apóstoles no se lavan las manos, por ejemplo. Y estas preguntas, como dije, intentan desacreditar al Señor. Y ante estas preguntas, Jesucristo responde en su segundo viaje a través de las parábolas. Suceden aquí el primer gran grupo de parábolas con el que Jesús responde a las interrogantes de los fariseos. Jesús empieza a hablar acerca de cómo es el reino de los cielos y también cómo algunas personas, al no entender el reino de los cielos, bueno, Jesús tiene que ilustrarlo a través de estas historias. Y en este segundo viaje es donde Jesús lleva a cabo el primer viaje al extranjero, que es el viaje a Gadara y la expulsión de los demonios. De manera pues, hermanos, que es muy probable que nuestro Señor Jesucristo haya hecho el siguiente recorrido. Es probable que estando en Capernaum haya salido un poco hacia el norte, un poquito hacia Bethsaida, un poquito hacia esta región y posteriormente haya cruzado hacia el, el mar o el lugar de los Gadarenos. Por supuesto, hermanos, como vuelvo a mencionar, la Biblia solamente habla de ciudades de Galilea. No sabemos exactamente qué ciudades estaba visitando el Señor. Menciona también, por supuesto, que Jesús visitaba aldeas. No sabemos con exactitud qué clase de aldeas estaban diseminadas, pero se puede entender que muy probablemente nuestro Señor Jesucristo recorrió toda la región norte y toda la región cercana al mar de Galilea. Y entonces es cuando sucede el tercer viaje de nuestro Señor Jesucristo. Cada viaje se caracteriza porque Jesús siempre regresa a su ciudad
de donde está viviendo, que es la ciudad de Capernaum. Y el tercer viaje misionero o el tercer viaje por Galilea es todavía un poquito más corto, pero vamos a ver una referencia bíblica en Marcos capítulo 6, versículos 6 al 13. Dice el texto bíblico: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, aquí es en donde este es el último viaje de Jesús, que en realidad corresponde a un viaje que hacen sus discípulos. Y esto es muy importante. Este viaje, aunque se dice que es de Jesús, realmente se cree que solamente los discípulos fueron los que viajaron por toda la región. Es muy probable que sus discípulos sí hayan abarcado todo el territorio de Galilea, para después poder descender a Judea. Y de esta manera, mis amados, este viaje se caracteriza por dos razones importantes. En primer lugar, porque este es el viaje de los 12. Como dije, no es el viaje de Jesús. Parece ser que Jesús ya los ha capacitado, ya los ha preparado, y entonces Jesús dice: vayan y prediquen el evangelio. Y Jesús, pues podríamos decir, se sienta en su centro de operaciones a esperar a sus apóstoles. A veces en los evangelios leemos esto como que los discípulos fueron, sanaron a enfermos, echaron demonios y que regresaron como si hubieran ido en la mañana y hubieran regresado en la tarde. Pero lo que realmente quiere decir el evangelio es que esto pudo haber durado días, semanas, quizá meses, porque la región era bastante amplia. Así pues, hermanos, este envío de los 12 fue también el periodo de prueba de estos discípulos que más tarde iban a predicar el evangelio. Y otro evento que sucede en este periodo es la muerte del Bautista. Y usted sabe que después de la muerte del Bautista, ya lo hemos estudiado, es cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su viaje al extranjero. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a Sirofenicia, sabemos que nuestro Señor fue también a Gadara nuevamente y que estuvo predicando en Decápolis. Eso ya lo sabemos, pero queríamos hacer una especie de retroceso para entender cómo es que nuestro Señor Jesucristo va caminando y se va desarrollando su ministerio. Así pues, veamos en este mapa nuevamente qué es lo que sucede. Probablemente Jesús estaba en Capernaum y sus apóstoles comenzaron a predicar por toda la región de Galilea. No se nos dice que hayan cruzado el mar, así que es más probable que los discípulos hayan visitado ciudades como Jasor, Corazín, Genezaret, Jotapata, Magdala, Tolemaidas, Séforis, Magdala, Tiberias, etc. Así que, hermanos, cuando vemos cómo Jesús fue creciendo su fama, es entonces cuando el Señor decide descender a Judá. Y es aquí, hermanos, donde suceden muchas cosas cuando nosotros entendemos cómo se va desarrollando el Evangelio. Nos preguntamos por qué Jesús tuvo que descender a Judá, donde no era famoso y donde no era bien recibido. Interesantemente, en Galilea la gente le recibió, la gente le adoró, la gente le reconoció como el Mesías, pero no en Judá. Esto es muy importante y muy interesante para lo que va a acontecer en el periodo de la pasión. Pero cuando suceda, cuando pase esto, hermanos, esperamos tener el tiempo para estudiar. Así que, ¿qué le parece? Esperamos, hermanos, que este estudio le motive a buscar los textos bíblicos. No quise dar muchos versículos porque la idea es de que usted esté leyendo ese devocional y en ese devocional están las respuestas, están los versículos de cada viaje que Jesús lleva a cabo.
Por ahora, mis amados, vamos a concluir y vamos a resaltar 3 puntos importantes. El primero es que debemos recordar que Jesús recorre Galilea predicando, haciendo milagros. Y esta es esencialmente su obra. Pero también tenemos que recordar que sus viajes no estuvieron exentos de controversia, especialmente porque en este territorio es donde los fariseos dominan más. Si usted se fija, Jesús en estos viajes no tiene controversia con los sacerdotes porque los sacerdotes se ubican en el sur de Palestina. En el norte pareciera ser que el medio, digamos, dominante son los fariseos. Y por supuesto, si contamos la región de Gadara, también podemos ver que allí Jesús obtuvo también sus controversias. Y finalmente, hermanos, recuerden que Jesús llevó a cabo 3 viajes por esta región, aunque hay que acotar, ¿verdad?, que el último viaje realmente pertenece un poco más a los apóstoles. Y es así, mis amados, como terminamos este estudio y esperamos en el Señor que la próxima semana sigan reuniéndose, mis amados, sigan estando al pendiente de las transmisiones. Agradezco mucho al Señor porque hay hermanos fieles que están siguiendo los estudios y que es mi deseo, mis amados, que ustedes formen un grupo de estudio bíblico. Hermanos, pues me despido de ustedes, soy el pastor Luis Arturo Santiago y espero que el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente. Nos vemos la próxima semana.